Ahí en sus mesas empezamos la semana pasada, hay hojitas con el bosquejo del mensaje y para rellenar algunas cosas para que no se duerman, ¿no? Entonces, si tienen un lapicero, si no, por ahí, acá tengo unos lapiceros, si quieren seguir escribiendo lo que es el mensaje, vamos a estar... Los que no han traído sus lentes, que otro le lea. Muy bien. No, está en una hoja aparte. Una hojita aparte. Creo, ¿faltan hojas? Acá no tienen, ¿sí? ¿Quiénes no tienen? A ver. Allá. Creo que vinieron más de lo que pensábamos. Ok, muy bien. Pero vamos a prestar atención. Vamos a leer Romanos 8:28 del 29 al 30. 8:28 del 29 al 30. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los justificó, a estos también glorificó. En este pasaje de tantas profundidades teológicas, ¿verdad, Daniel? No vamos a detenernos ahí en el aspecto teológico, todos los temas teológicos profundos que hay ahí, porque se ha hablado de ello por siglos y se sigue hablando, y quizás nunca llegaremos a entender la profundidad de las verdades de Dios. Pero hay cosas que son claras para nosotros, ¿no? Dicen que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Este es un versículo que creo que lo tenemos siempre presente, porque nos alienta, ¿es así? Saber que en cada situación difícil podemos recurrir a esto. Dice, si amas a Dios, todo, Dios lo va a encaminar para bien. Y eso es precioso, ¿no es cierto? Pero hay algo más que dice este versículo, que dice, esto es, ¿a qué? A los que conforme a su propósito son llamados. A veces, si sigamos el versículo, no decimos, todas las cosas ayudan a bien, lo dejamos ahí. Y nos olvidamos que todas las cosas ayudan a bien, ¿a qué? ¿A los quién? A los que aman a Dios. Pero hay que añadir algo más. No solamente todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, sino eso está enmarcado dentro de un propósito. Hay un propósito. O sea, Dios va a encaminar todas las cosas para bien, pero conforme a su propósito, no a nuestro propósito. A veces queremos que todas las cosas se acomoden a nuestro propósito, pero Dios dice, no, todas las cosas yo las voy a acomodar para bien, pero en razón del propósito que yo tengo para ustedes. Y eso cambia las cosas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios está en el versículo 29. ¿Cuál es? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, todo Dios lo va a acomodar para bien. ¿Con cuál propósito? De hacernos semejantes a su Hijo. Eso es. Ahí está enmarcado todo eso. El propósito final de Dios va a acomodar todas las cosas
para bien, no para que nos vaya bien, no tengamos problemas, no una cuenta bancaria grande, ¿no es cierto? Viajes, no, eso no. Es para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, para que nosotros seamos cada vez más semejantes a Cristo. Eso es. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso que algo mencionábamos en la clase, ¿no? Y cuando Luis estaba dando la clase, le decía, me sorprende cómo Dios une la clase con el mensaje, ¿no es cierto? A veces ni lo sabemos, porque los libros llegaron recién esta semana, nos enteramos y yo ya tenía lo que iba a predicar. Dios acomoda las cosas, ¿no? Conforme a su propósito. Ahí también lo vemos, ¿no es cierto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo? Que la meta nuestra es ser como Cristo. Y el ejemplo para ser como Él, ¿quién es? Cristo mismo. Entonces, Él es el modelo, Él es nuestro ejemplo para que nosotros podamos cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora, ser como Cristo es toda una demanda y hay tantas cosas que nosotros tendríamos que imitar para ser como Él. Pero yo en esta mañana quiero quizás enfatizar solo algunos, 4 aspectos muy rápidos, ¿no es cierto?, de todas las cosas que podemos imitar de Cristo, que son nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. La primera es, ahí pueden llenar, rendirse al señorío de Cristo. Ese es el espacio que está en blanco, ¿no es cierto? Rendirse al señorío de Cristo. Jesús es nuestro Salvador, amén. Pero también quiere ser nuestro Señor. A veces nos bastamos con que Jesús sea nuestro Salvador, pero nos cuesta aceptarlo como nuestro Señor. Por eso dice, no, podemos, dice, reconocer, miren lo que dice lo siguiente, ¿no? A ver. Podemos que reconocer que Jesús es el Señor. ¿Cuántos reconocen que Jesús es el Señor? Pero no ser nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir de todo corazón Jesús es mi Señor? ¿Y qué implica ser Señor? Dueño absoluto de todas las áreas de nuestra vida. Una de las, quizás la esencia o la manifestación del pecado es darle la espalda a Dios y hacer caminar nuestros propios caminos. El pecado fue eso, ¿no es cierto? No escuchar a Dios y hacer lo que el diablo nos dijo hacer. Haz tu propio camino. Tendemos a poner nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Es nuestra tendencia, porque eso es el pecado. Poner nuestros intereses sobre los intereses de Dios. Eso es lo que el pecado es, lo que el diablo nos puso en corazón. No. Dios no quiere tu bien. Haz tu propio camino. Rendirnos a Cristo es despojarnos de nuestro ego, de estar en el trono de nuestra vida y dárselo al Señor. En Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿qué? Tome su cruz y sígueme. Una de las cosas que, hablando como cristianos, nos cuesta es rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor. Es verdad. Podemos rendir varias cosas, muchas cosas, pero rendir toda mi vida al Señor no es fácil. Si nos examinamos, si yo me examino a mí mismo, ¿he rendido todas mis cosas a Dios?
todas las áreas de mi vida están bajo el control de Dios. En todas ellas Él es mi Señor. Yo debo reconocer que no es así. Y la verdad es que es así. Nos cuesta. Siempre queremos tener control algo en nuestra vida. Algo en que no confiamos en que Dios lo va a hacer bien y que nosotros lo vamos a hacer mejor. Esa es la tendencia. No confiar en Dios totalmente en nuestra vida. Jeremías dice algo, en el capítulo 10, verso 23, dice algo bien interesante. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en ordenar sus pasos. Acá diciendo, Jeremías está diciendo una gran verdad nuestra. Señor, yo reconozco, hagamos personal, ¿no? En vez del hombre, que yo no soy señor de mi camino. Que ni yo puedo ordenar bien mis pasos. Esa es la realidad. Y Jeremías va a decir esto, ¿no? Él va a llegar al convencimiento y dice, Señor, yo no puedo guiar mi vida bien. Yo no puedo ser el Señor de mis caminos, porque me equivoco. Ni puedo ordenar mis pasos bien. Yo creo que Jeremías llegó a ese convencimiento. Y cuando Dios nos permite llegar a ese convencimiento, decir, Señor, yo no puedo mirar y guiar sin ti. Tú tienes que ordenar mis pasos. Cada paso mío, ordénalo. Sé tú Señor de mi camino, de todo lo que emprenda. Quiero que tú guíes mis pasos. Esa es la rendición que tenemos que hacer a Cristo. Reconocer primero que no podemos guiar nuestra vida porque no tenemos la capacidad por el pecado que mora en nosotros. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a guiar cada paso mío. Creo que rendir el corazón y la vida a Cristo es decir esa gran pregunta que Pablo hizo cuando se encontró con el Señor. ¿Qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Ese Pablo autosuficiente se encuentra con el Señor y al encontrarse con el Señor y encontrarse con el dueño de su vida le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Se rindió plenamente a la señoría de Cristo. Dice, hasta ahora yo he manejado mi vida a mi manera, mis ideas, mis criterios. No, ahora Señor, tú eres mi Señor y tú tienes que decirme qué quiero hacer. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me preguntaba, le hago esa pregunta al Señor cada vez que quiero tomar una decisión. En todo aspecto de mi vida, familiar, económica, en cualquier área de mi vida, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es importante, porque es depender de Dios y ponernos en la mano de Dios y decirle, Señor, yo no sé guiar mi camino. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Hacemos esta pregunta cada vez que enfrentamos situaciones difíciles o tomamos nuestras propias decisiones, como dice, nuestro propio camino. ¿Qué aspecto de tu vida no está rendida al Señor? ¿Qué aspecto de tu vida tú no estás dispuesto a decirle, Señor, qué quieres que yo haga? El Señor quiere ser el Señor de nuestra vida. Y si el Señor, nuestra vida es ese rendir y en cada aspecto, Señor, decirle, Señor, quiero depender de ti. No quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieras.
Es seguir el ejemplo del Señor, ¿no? Que en Juan 6:38 dice, Él es nuestro modelo, ¿no? Él que dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esa debe ser la disposición. Jesús se rindió plenamente al Señor. Toda su vida estuvo rendida al Señor. No hizo nada sin consultar al Padre, nada que no estuviera a lo que el Padre quería para su vida. Eso es rendirse al Señorío de Cristo. Si queremos ser como Cristo, tenemos que actuar así, estar rendidos plenamente a Dios. Segunda cosa, tener una vida, esa es la consecuencia de qué? Hay que obediencia, de obediencia. Es la consecuencia natural, ¿no? El que se somete al señorío de Cristo va a ser obediente. Y la obediencia es fundamental en la Biblia, porque la obediencia es vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Obedecer implica escuchar, seguir y actuar conforme a lo que Dios demanda. Y vamos más allá, la obediencia no solamente se debe limitar a obedecer reglas externas, sino que tiene que reflejarse de una actitud interna, de ser de corazón, de respeto, de confianza, de amor al Señor. Obediencia es rendición. Cuando uno obedece, ¿qué está haciendo? Se está rindiendo a otro. Esa es obediencia. El modelo supremo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo, nuevamente, ¿no es cierto? Que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que me llama la atención de este versículo dice, haciéndose. La obediencia no es fácil. No es fácil. Implica una lucha interna. Como dice ahí, no, en el espacio que dejamos, la obediencia implica una lucha interna entre lo que uno quiere hacer y lo que debe hacer. Ese es el conflicto entre lo que yo quiero hacer y lo que debo hacer. Y muchas veces lo que debo hacer no es lo que quiero hacer. Porque muchos queremos hacer muchas cosas, pero sabemos que no debemos hacerlas. Y cuando hacemos eso, vamos en obediencia. Porque la obediencia implica una lucha, un conflicto. Es un conflicto. A eso obedecemos fácilmente, pero hay situaciones en la vida que nos cuesta obedecer. ¿Nos cuesta obedecer o no? La rebeldía está en nuestro corazón, ¿no es cierto? Esa rebeldía se manifiesta cuando uno es pequeñito, ¿no es cierto? ¿Qué es una de las primeras palabras que aprenden los niñitos? No. ¿Es así o no? Es la rebeldía, ¿no? A no acatar, a no someterse, a no hacer las cosas que uno debe hacer. Uno quiere hacer lo que quiere hacer. La obediencia demanda hacer lo que uno debe hacer, lo que Dios dice. Y el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fue fácil? No fue fácil. Ese paso de obediencia al Señor fue tremendo, pero era necesario. El Señor lo tuvo que dar. Y lo dio por amor, pero también en obediencia, para enseñarnos lo que es la obediencia. La obediencia puede costar muchas cosas. Muchas cosas. Al Señor le costó la vida. Le costó subir a la cruz. A veces la obediencia nos lleva a renunciar, a dejar cosas por amor a Dios.
pero hay que ser obedientes. No podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, no podemos ser semejantes a Cristo si no lo obedecemos. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. La obediencia, como dije, es fundamental en la vida cristiana. Cuando Dios puso a Israel delante de los dos montes, ¿no es cierto? ¿Qué les pidió? Obediencia. La tentación fue hacia la obediencia. El Señor le dijo, esto nomás no puedes hacer. Obedece esto nomás. No obedecieron. Una relación con Dios es una relación de obediencia. Tenemos que obedecer si queremos seguir en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Tercera cosa, tener una comunión íntima con Dios. Son cosas esenciales que nosotros conocemos, pero que tienen que estar en nuestra vida, no solo conocerlas. Para confiar en Dios, para obedecerle, tenemos que conocerle más. Porque cuanto más le conocemos, más sabremos cómo es Él, más sabremos cuán confiable es, más sabemos cuán grande es su amor. Y aunque no entendamos su propósito, cuando más le conozco, más voy a ansiar lo que Él quiere, voy a hacer lo que Él dice, no lo que yo quiero. Y eso se logra a través de una comunión íntima, profunda con Dios. En el Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima con Jehová. Habla de una comunión que de este tipo es íntima, profunda. Es con los que les temen y a ellos hará conocer su pacto. Porque la comunión con Dios íntima, con los que le temen, con los que respetan, los que le obedecen, los va a llevar a un conocimiento mucho mayor de Él. Porque en la obediencia está la bendición, como hemos dicho, y esa intimidad nos va a llevar a una profundidad más grande con Dios. Lo que le voy a decir es algo que conocemos, las dos grandes bendiciones que Dios nos ha dejado es su palabra y la oración. Y eso lo podemos repetir muchas veces porque es necesario, porque dejamos de hacerlo. Sabemos, pero no lo hacemos. Dios ha dejado la Biblia para que a través de ella pueda comunicarse con nosotros. Dios nos habla a través de su palabra, ¿es así? Dios nos habla a través de ella. Al leerla podemos conocer su voluntad, sus promesas, sus principios. Al estudiar las Escrituras nos ayuda a entender más profundamente su naturaleza y su propósito en nuestra vida. Si queremos crecer en el propósito de Dios, tenemos que ir a la palabra. Porque ella nos muestra a Dios, nos habla de Dios, nos muestra lo que Él es. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? ¿Confiaría en alguien que no conoce? No. A veces no confiamos en Dios porque no le conocemos. Tal vez podemos decir como decía Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, decía. Y a veces estamos así, conocemos a Dios de oídas, de lo que escuchamos, pero no profundizamos, no le buscamos, no queremos una comunión íntima, no queremos saber quién es Dios realmente. ¿Y cómo lo vamos a saber quién es Dios? A través de su palabra. A Él nos habla de Él, cómo es Él, cuánto nos ama, cuán grande es Él. Y tenemos que ir a la palabra. ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo podemos después buscar a Dios en momentos difíciles en la vida
cuando no hemos tenido tiempo de comunión con Él, de buscar de Él de todo corazón. Y después no sabemos cómo buscar a Dios porque no sabemos quién es Dios y cómo podemos buscarle. Y como decía el Señor, vamos a tientas a ver si, ¿no? Por ahí logro alcanzar, como decía ¿cómo se llama? Pablo en Atenas, ¿no? Buscamos a tientas, tratando de ver. Cuando Dios quiere mostrarse claramente a través de su palabra y enseñarnos quién es Él. Y cuando hay un problema dice, yo sé quién es mi Dios. Algo que me sorprende en el Antiguo Testamento es cuando los que escribían decían, mi Dios. No decían Dios. Hablaban de mi Dios, que hablaba de qué? De una profundidad. Era mi Dios. Yo me pregunto a mí mismo y a ustedes, ¿no es cierto? ¿Le decimos a Dios Dios o le decimos mi Dios? ¿Hay una diferencia o no? Hay diferencia. En decirle simplemente Dios y decirle mi Dios. Hay un abismo de diferencia. Marca un conocimiento de Dios muy claro. ¿Dios es Dios para ti o es tu Dios? Porque le conoces. Dices, Él es mi Dios. Y la segunda cosa es la oración, ¿no? Leí algo y encontré algo que me llamó la atención acerca de la oración. Decía, la oración es el lugar donde nos encontramos con Dios. Y lo que me llamó la atención es decir el lugar. A veces la oración pensamos que es, ¿no? Algo que hablamos y a ver si escuche, ¿no? Pero dice que la oración es el lugar donde nos encontramos con Dios. Es precioso eso. Cuando oramos, ahí está Dios con nosotros, no importa dónde estemos. Cuando oramos, ese lugar se convierte en algo muy especial. Es el lugar donde está Dios con nosotros. Es el lugar más precioso, más íntimo. Y cuando oramos, es donde nuestras debilidades se encuentran con su fuerza, donde nuestra alma encuentra descanso, donde crecemos en amor y fe. Dice la palabra y la oración que dice ahí es que el puente que nos conduce a la intimidad con Dios es conocer su corazón. Es conocer su corazón. Ese es el puente que nos lleva a una intimidad con Dios. Por eso Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Si buscamos de todo corazón, vamos a tener una intimidad con Dios. Solamente para mencionar que el Señor Jesús hacía esto, ¿no es cierto? En Marcos 1, no es 10, 1:35. No, este no es. Quizás no está la cita. Que decía, no sé, y aún siendo muy oscuro, Él se iba a orar, a tener comunión con Dios. Yo puse mal la cita, seguro. Bueno, el último punto es bendecir a los demás. Aceptar el señorío de Cristo, es tener una vida de obediencia, es tener una comunión íntima con Dios, es bendecir a los demás. Sí, Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. La vida de Cristo fue una vida de servicio. Veíamos eso en la mañana, ¿no es cierto, Luis? ¿No es cierto? El siervo. Y Dios nos llama a ser siervos. Dice el Señor, como decía la lección, los grandes poderosos que tienen poder nunca sirven, quieren que los sirvan. Pero el más grande de todos, el Señor Jesucristo, vino a servir. Y nosotros también tenemos que
servir. ¿Cómo servir a los demás? El domingo pasado vimos esto unos a otros, ¿no es cierto? Los que no estuvieron pueden ver el mensaje. Pago un fee más, ¿no es cierto? Y hablamos de, y no vamos a ver cómo unos a otros nos llama a ese servicio como hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Unos a otros. Hoy día hemos orado unos por otros, eso es servirse unos a otros, bendecirse unos a otros. Y como decíamos el domingo pasado, hay tantas maneras, ¿no? Y solo los voy a volver a leer, ¿no es cierto? Decía que debemos amarnos unos a los otros, que es la base, pero es saludados unos a los otros, recibidos unos a los otros, consideremos unos a los otros, hospedados unos a los otros, prefiriéndonos unos a los otros, soportándonos unos a los otros, someteos unos a los otros, confesaos vuestras ofensas unos a los otros, perdonaos unos a los otros, sed benignos unos con otros, enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, servíos unos a otros, amonestados unos a otros. Hablar la verdad cada uno con su prójimo, edificados unos a otros, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Hay muchas maneras en que podemos bendecir a nuestros hermanos. Muchas maneras de expresar el amor como nuestros hermanos. Pero también no nos olvidemos que no solamente hay que bendecirnos acá, sino hay un mundo que necesita ser bendecido con la salvación que hay en Cristo Jesús. Hay gente que necesita del Evangelio de Cristo. Hay gente que necesita escuchar la verdad. Hay gente que necesita saber que hay un Cristo que quiere ser su Salvador y su Señor de sus vidas, guiar sus vidas. Y eso también es bendecir a los demás. Un autor, Bill Bright, creo, decía que él siempre hacía dos preguntas que yo quiero con esto terminar este último punto. Le decía, ¿cuál ha sido la experiencia más importante de tu vida? Si yo le preguntara ahora, ¿cuál ha sido la experiencia más importante de tu vida? ¿Cuál sería? Si puedo decir, ¿cuál es la experiencia más importante de tu vida? La más trascendente, ¿cuál ha sido? Conocer a Cristo. No hay experiencia mayor que esa, porque es para aquí y para la eternidad. La experiencia más grande es conocer a Cristo. ¿Creen eso o no? No hay otra experiencia más grande en este mundo que conocer a Cristo como Salvador y Señor. Amén. La segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor ayuda que puede ofrecer a una persona? ¿Cuál es la mejor ayuda que se le puede ofrecer? Sí, que se puede ofrecer. Hablar de Cristo. Si usted busca decir, ¿en qué puede ayudar a una persona? ¿Cuál es la mejor ayuda que le puede dar a una persona? ¿Cuál es? Hablarle de Cristo. Llevarlo a Cristo. No hay mejor ayuda para eso. Y Dios nos ha llamado a bendecir en nuestros hermanos y a bendecir a este mundo, compartiéndoles el Evangelio de Jesucristo. A ver, hermano. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Vino a dar su vida para salvación. Vino a servir para salvar a este mundo. Y nuestra vida, si quiere cumplir el propósito de Dios, debe ser esa. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Hagamos el bien a nuestros hermanos. Y aunque no nos escuchen afuera, sigamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Termino. El apóstol Pablo tuvo muy en claro que el propósito de su vida era ser como Cristo. ¿Creen eso o no? Él lo tenía en claro. Por eso él decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Era bien claro para él. Lo que tengo que hacer en esta vida es, ¿qué cosa es? Ser como Cristo.
ser como Cristo. No hay otra cosa más grande. Si quieres, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Ser como Cristo. Ser como Cristo hizo de la vida de Pablo una vida trascendente. Si Pablo no se hubiera encontrado con Cristo, si Pablo no hubiera aceptado a Cristo como su Señor, nadie se acordaría, se hubiera quedado como Saulo. Hoy día, más de 2000 años, el mundo recuerda a Saulo. ¿Por qué? Porque hizo de Cristo su Señor y porque Él procuró ser imitadores de Él. Busquemos ser como Cristo y oremos para que, como Pablo, cada uno de nosotros podemos decir a otros, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Amén, hermanos. El propósito de Dios en nuestra vida es ser como Cristo. Esforcémonos. Amén, hermanos. Rindámonos a Cristo, obedezcámosle, buscamos una vida de comunión y bendigamos a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y ayúdanos realmente a hacer, Señor, lo que tú anhelas para nuestra vida. El mayor anhelo y mayor propósito tuyo es ser como Cristo, Señor. Que tu Santo Espíritu esto lo marque en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a anhelarlo profundamente. Porque eso agrada a ti, Señor, te complace a ti. Y hace ver, Señor, que estamos amando lo que tú amas y que la meta tuya es también nuestra meta. Ser como tú eres, Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Y amén.